Hola amigos, bien, estamos en tiempos de COVID, esa enfermedad tan terrible que se está dando en todos los países a nivel mundial y bueno, desafortunadamente el problema pues ahí está y por ahí está circulando en WhatsApp alguna imagen del rey Pacal precisamente con el cubrebocas. Es una representación para que todas las personas se protejan en estos tiempos de no contraer la enfermedad y cuidándose uno, atendiendo los consejos de los especialistas médicos y allá en los lugares donde se encuentren, pues así lograremos protegernos. Y en esta, como actualmente se da el caso de que existe lo que es el aislamiento social o el confinamiento que le llaman, que estar encerrados en tu casa para que no salgas a la calle, para que no te contamines y no tengas ese problema de la enfermedad. Entonces hay muchas maneras de divertirse o de estar o aprender, cultivarse un poquito, fomentar un poquito la lectura. Y en esos últimos videos aquí en Ismas Construyendo Historias, que precisamente trata de eso, de conocer, enterarse un poquito acerca de las novedades. Estamos hablando ahorita, tocando el tema de los mayas. Es un grupo que hace muchísimos años, estamos hablando de hace más de 4,000 años, se instalaron aquí en la región de Mesoamericana, en América. Entonces, bueno, precisamente voy a leerles algo que estoy checando en internet, acerca de estos personajes, y en ese sentido vamos a hablar un poco de la política maya, cómo la vivían ellos. Y aquí cuenta, bueno, esto es para fomentar un poco la lectura. En base a la lectura podemos aprender cosas muy interesantes y ahora, si me permiten, voy a leerles un poco de lo que aquí se comenta. El poder político durante el periodo clásico se centró en el concepto del rey divino, que actuaba como mediador entre los mortales y el ámbito sobrenatural. La monarquía era usualmente hereditaria y patrilineal, y el poder pasaba al hijo mayor. Aunque en más de un caso mujeres ostentaron el poder como regentes de sus hijos menores de edad o por derecho propio. La política maya estaba dominada por un sistema de patrocinio, aunque la exacta composición política de un reino variaba de una ciudad-estado a otra. Generalmente cada aldea tenía un líder tribal que respondía a un señor regional. En maya se pronunciaba Ajau, el señor regional, supereditado por un señor divino, Cucul Ajau. Y en algunos casos, como el de Tikal, había un gobernante superior que se le conocía como Rey de Reyes, denominado Calomté. Hacia el clásico tardío, la aristocracia había aumentado considerablemente y se había reducido el poder exclusivo del rey divino. Bien, se dice que en esa cultura maya, bueno, era monárquico, y ahora sí que los gobernantes tenían un aspecto divino que los comunicaban entre los seres celestiales y los que están viviendo aquí en la tierra prácticamente. Bien, algo más de la política, dice: a diferencia de los aztecas e incas, el sistema político maya nunca incorporó todo el área cultural maya en un solo estado o imperio. Más bien, a lo largo de su historia, el área maya estaba conformada de una mezcla de complejidad política variable que incluía tanto estados como cacicazgos. Los vínculos entre estas entidades políticas fluctuaron enormemente, ya que estaban involucrados en una compleja red de rivalidades, periodos de dominación o sumisión, vasallaje y alianzas. Ocasionalmente algunas entidades políticas lograron el dominio regional, como Calakmul, el Caracol, Mayapán y Tikal. Bien, es que se cuenta que los mayas podrían haber sido personas pacíficas, pero en lo que se ve aquí, pues igual tenían tintes de guerra, de dominantes, o sea, me imagino que se lanzaban broncas uno al otro, y es ahí donde empezaban las guerras. Y estas ciudades mayas son las que más sobresalieron, se mantuvieron un cierto dominio. La primera evidencia fiable de la existencia de entidades políticas en las tierras bajas mayas se remonta al siglo IX a.C. Durante el periodo preclásico tardío, el sistema político maya evolucionó hacia una forma teopolítica, donde la ideología de élite justificó la autoridad del gobernante y se vio reforzada por la exhibición pública de los rituales y la religión. El rey divino era el centro del poder político y ejercía un control absoluto sobre las funciones administrativas, económicas, judiciales y militares de la entidad política. La autoridad divina del gobernante era tal que el rey tenía la potestad de movilizar tanto la aristocracia como los plebeyos.
para la ejecución de grandes proyectos de construcción, al parecer sin recurrir a una fuerza policial ni un ejército permanente. Algunas entidades políticas utilizaron la estrategia de ampliar la administración y llenar los puestos administrativos con fieles seguidores en lugar de familiares consanguíneos. Dentro de una entidad política, los centros de población medianos habrían jugado un papel clave en la gestión de los recursos y el manejo de conflictos internos. El panorama político maya era muy complejo y las élites mayas se sirvieron de intriga política para obtener ventajas económicas y sociales sobre sus vecinos. En el Clásico tardío, algunas entidades políticas alcanzaron un largo periodo de dominación sobre otras grandes entidades políticas, como el dominio del Caracol sobre el Naranjo durante medio siglo. En otros casos se formaron redes de alianzas sueltas alrededor de una ciudad dominante. Los asentamientos fronterizos a menudo cambiaron de alianzas en el transcurso de su historia. Generalmente se encontraron a medio camino entre las capitales de entidades políticas rivales y en momentos diferentes podrían aliarse a uno u otro de sus vecinos dominantes, o bien actuar de forma independiente. Las capitales de las entidades políticas dominantes exigían tributo en forma de artículos de lujo de los centros poblados subyugados. El poder judicial maya se vio reforzado por el poder militar y la captura y humillación de guerreros enemigos jugó un papel importante en la cultura de la élite. Un sentido preponderante de orgullo y honor entre la aristocracia guerrera pudiera dar lugar a disputas y vendetas extendidas, resultando en inestabilidad política y fragmentación de las entidades políticas. Pues bien, así era el poder político maya, pues estaba reforzado por el poder militar. Bueno, actualmente también está reforzado por el poder militar, y aparte están estas grandes, lo que son las cámaras de senadores, diputados, y ese es el contrapeso político que se le da en la actualidad a los gobiernos y lo que es en la Suprema Corte de Justicia. Bien, eso es así como trabajaban allá, o como estaban viviendo su política los mayas hace muchísimos años. Y curiosamente todo esto se recuerda porque ha habido investigadores que han traducido toda esa historia a través de los escritos que dejaron los mayas, a través de las pinturas, todo eso hicieron sus escritos, y hay investigadores o científicos que en base a largo tiempo desarrollaron toda esta historia que se maneja acerca de los mayas. Y bueno, yo aquí les estoy compartiendo una manera muy especial de vivir toda esto que estamos viviendo exactamente al interior de nuestras casas. No quisiéramos que el encierro nos provocara que estuviéramos violentándonos unos con otros, porque el encierro, ya estuve leyendo por ahí, de que provoca muchas cosas negativas. Incluso puede salir a flote una especie de golpeteo o el yo soy más o yo soy aquel. Entonces, preferentemente evitar los pleitos de familiares y tratar de enfocarse a aprender a cultivar un poquito su mente, a conocer un poco historias que se dan. Hay muchas en internet, hay muchas lugares o bibliotecas abiertas, bibliotecas digitales, en el cual se pueden consultar libros. Por ahí recuerdo aquel libro del Principito hace muchísimos años, cuando lo leíamos precisamente en la escuela y nos decían, o por ejemplo la historia de México. ¿Por qué no conocer un poco de la historia de México? A propósito, le mando saludos al amigo Juan. Me estaba comentando la vez anterior a propósito del video ese del perrito que estaba ladrando muy amigablemente por aquel lado, que era una especie, bueno, quizás pudiera ser que es el aviso del perro sagrado, pero es de los aztecas. El perro sagrado de los aztecas es el Xoloescuintle. Estuve leyendo algo acerca de eso, y bueno, pues quizá en algún momento toque algún tema de los aztecas, pero antes quiero seguir avanzando la cuestión esta de los mayas, porque bueno, igual y se va a dar toda esta cuestión de que se está creando. Acabo de leer también de que se acaba de autorizar quienes van a construir la primera etapa del Tren Maya. Precisamente arranca en la ciudad de Palenque y se va hasta Calakmul, allá en Tabasco. Es una primera etapa. Creo que probablemente se inicie ya en esta temporada, este mismo mes, abril, o quizás empezando el mayo. Ya se inicia la primera parte de esta vía
esta vía de tren. Y precisamente se quiere aprovechar unas vías que estaban anteriormente, es lo que estaba leyendo por ahí, y hay algunas empresas que ya empiezan a prepararse para meterse de lleno a esta actividad económica que va muy sobresaliente precisamente allá en el sureste mexicano, y pues precisamente va a dotar de trabajo ahora que hace falta con esto del COVID. Y precisamente dentro de todo este fenómeno de la pandemia que se está dando, en el hecho de que se cierran algunos lugares, de que estén en sus casas, muy probablemente estoy pensando que quizás de aquí en adelante, si se aprueba este asunto y ya se empieza a trabajar, lo más seguro es que se empiece a abrir la economía en otros lugares, no solamente me imagino en esa parte de la construcción de este ferrocarril, sino más bien quizás en las partes de las fábricas, no todas, desafortunadamente no todos los negocios se van a poder abrir, porque en los lugares donde concurre mucha gente se tiene que ir previendo de que se tienen que cubrir, se tiene que llevar los cubrebocas, se tiene que satinizar, entonces para que no haya más contagios y no haya más gente como en estos tipos de problemas. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla toda esa situación. Por lo que se ve en las noticias, parece que ya inicia, y no sé si se va a abrir la economía, aunque sea un poquito, no todo, pero aunque sea un poquito, para que no caigamos precisamente en esto de las crisis económicas. Pero bien, eso lo va a decidir el gobierno, cada gobierno de la República lo decide esas partes, y allá en Europa creo que hay algunos gobiernos que ya están abriendo su economía precisamente para ya no tener problemas en lo económico. Claro, hay que cuidarse del COVID, que es lo más importante. Y con una luna romántica y un sol alegre, los mayas, los guerreros de otro tiempo.